Hebreos capítulo 2, verso 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjate en esa última frase, dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando, hermano? De Jesucristo. ¿Está bien? Jesucristo fue perfeccionado, dice ahí la palabra en Hebreos 2:10, a través de aflicciones. Ahora yo les pregunto esta mañana, ¿a cuántos les gusta ser afligidos? ¿A cuántos les gusta la aflicción? ¿Cuántos se gozan en la aflicción? ¿Y cuántos dicen, wow, hermano, estoy feliz, estoy pasando por una muy buena aflicción en esta semana, en este mes? Llevo un año siendo afligido y no sabe qué dicha. ¿Cuántos, hermano? Nadie. Porque no nos gusta la aflicción, no nos gusta, a ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento. No queremos sufrir de ninguna manera ni en ninguna circunstancia. Pero dice la Biblia que Jesús pasó por aflicciones para ser perfeccionado en obediencia, con el fin de llegar a ser un sumo sacerdote que sí nos entiende cuando nosotros pasamos por aflicción. Esta mañana yo quiero compartirte, esta mañana yo quiero predicarte acerca de los beneficios, porque hay beneficios de la aflicción. Entonces esta mañana quiero compartir contigo algunos beneficios que tenemos cuando somos afligidos. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que aunque Cristo Jesús era hijo, por lo que padeció, por la aflicción y el sufrimiento por el que pasó, aprendió, dice allí, obediencia. Entonces, cuando tú y yo somos afligidos, viene bendición. Cuando tú y yo somos afligidos, hay beneficios. Ahora, la primera pregunta esta mañana sería, ¿cuál es la razón por la que vienen tiempos de aflicción o de quebrantamiento? Y déjame decirte, hay tres maneras en que nosotros recibimos aflicción, o hay tres formas o tres razones por las cuales vienen tiempos de aflicción o de quebrantamiento a nuestra vida. Número uno, a veces la aflicción viene a nuestra vida sin una explicación razonable. No hay explicación y de repente te encuentras en medio de una gran aflicción. No hice nada, pero hermano, me vino esta enfermedad. Pero yo no hice nada y yo estaba bien y yo me sentía bien y de un día para otro algo pasó, vamos al médico y resulta que hay un cáncer, ¿no? O resulta que hay una enfermedad ahí que nunca la vimos venir, pero yo no, o sea, como bien, hago ejercicio, nunca fumo, o sea, no he hecho nada para merecer esta aflicción y de un día para otro ahora estamos en una aflicción que no entendemos o no entiendo por qué llegó. Es inexplicable y pudiera ser que sí, en algunas ocasiones hay aflicciones así, como por ejemplo Job. Si tú no lees el capítulo 1 de Job, empiezas a leer desde el capítulo 2, pues jamás vas a entender por qué le pasó lo que le pasó a Job. Y Job, de hecho, como Job no había leído el capítulo 1 de su libro, Job tampoco lo entendía, ¿no? Y entonces vienen los amigos que tampoco lo entendían, le dicen, no, es que tú has de haber pecado, es que tú has de haber actuado mal. Y Job dice, no, yo no he hecho nada para merecer esto, se me mueren mis hijos, me roban mi ganado, quedo pobre de un día para otro y ahora esta sarna maligna que tengo que agarrar un ladrillo y rascarme y estoy todo enronchado y todo herido y maltratado y no entiendo por qué. Y eso fue una aflicción
inexplicable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vino? No lo sé. Ahora, de todas maneras hay bendición ahí, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver, pero pudiera ser que de repente entro a un tiempo de aflicción que no entiendo y no hay una explicación lógica o razonable del por qué llegó. Ahora, eso rara vez sucede. Ese punto número 1 rara vez sucede, porque la mayoría de las veces, número 2, la aflicción viene a causa del pecado de otros. Hermano, yo andaba bien, pero de repente me robaron. Un tipo llegando allá a mi casa sacó la pistola, me bajó del carro, me quitó el reloj, la cartera, la computadora que llevaba allá arriba y se subió a mi carro y se lo llevó. Y de repente ahora me encuentro en una aflicción, o me secuestraron o abusaron de mí sexualmente. Y yo no tuve la culpa de meterme a esa aflicción, me metieron. El pecado de otros me metió ahora estoy en aflicción, ¿verdad? Por causa del pecado de otras personas. O por ejemplo, mi esposo hizo un mal negocio y yo le dije, no te metas en eso, y no me hizo caso y se metió a ese mal negocio y ahora estamos en bancarrota económica, ¿no? Y ahora yo, su esposa, estoy en aflicción junto con él por su mala decisión de él. Pero no fue una aflicción que yo me busqué. De alguna manera fue una aflicción que se buscó mi esposo y, perdón la expresión, ¿no? Pero nos llevó ahí entre las patas a mí y a sus hijos y a toda la familia, ¿no? Y toda la economía. Entonces la aflicción vino por causa del pecado de otra persona y ahora me está afectando a mí. Pero, número 3, la mayoría de las veces, casi siempre, la aflicción viene a causa de mi propio pecado. Fíjate, entonces, la aflicción puede venir por algo que es totalmente extraño, que no sabemos por qué vino, no hay una razón lógica, o la aflicción puede venir porque otros me metieron en esa aflicción, pero generalmente la aflicción viene porque yo solito me metí donde no me debí de haber metido y ahora estoy en un tiempo de aflicción. Descuidé mi salud y ahora tengo esta enfermedad. Yo fui, hermano, nadie me dijo, yo fui el que fui a salir fiador de mi compadre, salí fiador de él y nunca pagó él su casa. Yo no lo supe después de 6 años que vinieron y me embargaron a mí mi propia casa. Y ahora yo no tengo casa por haber salido fiador de una persona que yo metía mis manos al fuego por él. Y ahora estoy en una situación terrible, ¿no? Mi esposa no me habla, mis hijos están enojados, ya no tenemos casa, estamos buscando un lugar donde rentar y estamos en medio de la lágrima y del dolor por mi propia culpa, porque yo fui el que hice la cosa, ¿no? Tomé una mala decisión y ahora tengo un gran problema. Ahora, sin importar la razón, cualquiera de esas 3 razones por la cual ahora estás en aflicción o estuviste en aflicción en el tiempo pasado, lo importante en medio de la aflicción, escúchame, es tener la actitud correcta. En medio de la aflicción necesitamos tener la actitud correcta y sacar provecho de la situación mala que ahora estamos viviendo para lograr que la aflicción se convierta en una enseñanza y sirva para crecimiento. Sin la actitud correcta, hermano, entonces la aflicción va a pasar de balde. Va a ser una prueba infructuosa, va a ser una prueba, va a ser un llorar inútil, va a ser solamente un tiempo de sufrimiento y de dolor que va a terminar en nada. Y entonces habremos de pasar la aflicción inútilmente. Habremos pasado la prueba y vamos a sacar 0. Y no tiene caso pasar una prueba para sacar 0. Para no aprender de ella.
La aflicción es inútil si no estoy dispuesto a aprender. Si solamente me quejo, si solamente lloro, si solamente me amargo, pues estoy perdiendo el tiempo en medio de la prueba, ¿no? Y eso más bien me va a llevar a retroceder en lo que ya había ganado en Cristo. Pero entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de la aflicción? ¿Cuáles son los beneficios que hacen que valga la pena ser afligido? Y yo tengo aquí varios beneficios. Número 1. Y si te gusta anotar, anótalos para que la próxima vez que estés afligido, a lo mejor ya estás afligido ahora, puedas aprovechar la aflicción para tu beneficio, ¿no? Entonces, un primer beneficio de la aflicción es la perfección. Lo leímos ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice que convenía perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación. Y yo les estaba comentando hace un momento que Jesús no huyó del sufrimiento. No se alejó de la aflicción, más bien la enfrentó y la abrazó, porque él sabía que a través de la aflicción él podía ser perfeccionado. Entonces, la actitud correcta en la aflicción es tener una disposición para entender qué es lo que Dios quiere perfeccionar en mi vida. Muy bien, hermano, ya estoy aquí en medio de las lágrimas, ya estoy aquí en medio de la desesperación, ya estoy aquí en el hoyo del hoyo, ya estoy aquí en la tribulación, ya estoy aquí en el dolor y en la aflicción. Muy bien, ahora vamos a dejar de llorar, vamos a limpiarnos las lágrimas y vamos a preguntarnos, Señor, ¿qué es lo que quieres perfeccionar en mi vida en medio de esta aflicción? Pudiera ser que lo que Dios quiere perfeccionar es tu carácter. Pudiera ser que lo que Dios quiere perfeccionar es tu manera de reaccionar. Porque a lo mejor dices, wow, si yo no hubiera reaccionado como reaccioné, no estaría metido en esta bronca que tengo ahora. Entonces a lo mejor lo que Dios quiere perfeccionar es mi manera de reaccionar, que no sea yo, que no siga siendo yo tan visceral, tomando las decisiones tan a la ligera, tan en base a mis sentimientos o mis emociones. Y a lo mejor eso es lo que Dios quiere perfeccionar en mi vida. O a lo mejor lo que Dios quiere perfeccionar son mis sentimientos. Que no odie tanto, que no tenga tanto rencor, que no guarde tanto resentimiento en mi vida, ¿no? O pudiera ser que a lo mejor lo que Dios quiere perfeccionar es mi manera de pensar. O a lo mejor lo que Dios quiere perfeccionar es mi obediencia a la palabra, porque si yo hubiera sido obediente a esta palabra, pues jamás hubiera salido fiador de mi compadre, ¿no? Y entonces yo no me hubiera metido en los problemas en los que me metí. Si yo tan solo hubiera obedecido la palabra. Y por causa de que yo no obedecí, me metí en este problema. Entonces yo necesito que Dios me perfeccione en mi obediencia a la palabra de Dios. Déjame decirte esto, hermano. Las aflicciones que pasamos tienen el poder, entre comillas el poder, si tenemos la disposición de perfeccionar nuestro corazón y afinar nuestra vida para Dios. Las aflicciones que pasamos tienen el poder de perfeccionar nuestro corazón y afinar nuestra vida para Dios. Si nosotros tenemos la disposición correcta de aprender, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y Dios dice, te quiero enseñar que seas, te quiero enseñar perfección, te quiero enseñar a perfeccionar esa área de tu vida que no está perfeccionada, que fue la que te llevó a esta situación difícil. Número 1. Número 2, un segundo beneficio de la aflicción es la sabiduría. Ve conmigo Santiago capítulo 1 en el versículo 5.
Y fíjate lo que dice ahí Santiago 1:5. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué va a pasar, hermano? Dice, y le será dada. Ahora, el contexto de Santiago capítulo 1, versículo 5, el contexto está hablando de cuando nos hallamos en diversas pruebas. El contexto está hablando de cuando nos encontramos en situaciones difíciles, cuando nos encontramos en angustia, cuando estamos en dificultad. Entonces dice Santiago, cuando estén en diversas pruebas, cuando estén en dificultad, cuando estén en problemas, una de las primeras cosas que deben pedir es sabiduría. Lo que debo hacer en la aflicción es pedir sabiduría a Dios para que me enseñe cómo debo actuar, qué decisión debo tomar, cómo debo responder. Porque escúchame, cuando ya estamos en medio de la aflicción nos volvemos locos, parecemos gallinas sin cabeza, ¿no? Y estamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y entonces eso nos lleva a tomar o a seguir tomando malas decisiones. Ya tomé una mala decisión y estoy en medio de esta situación angustiante y ahora estoy empezando a pensar en tomar otras más malas decisiones que van a complicar todavía peor la aflicción, la angustia, el problema, la situación. Entonces, dice Santiago, no. Si están en diversas pruebas, si se hallan en diversas pruebas, pídanle a Dios sabiduría. Si en medio de la aflicción no pido sabiduría, tomo decisiones o malas decisiones en base a mi carne. Empiezo a tomar decisiones en base a mis sentimientos y en base a mis emociones. Hermano, ya tomamos una mala decisión, le presté al compadre o salí fiador por el compadre, no pagó él, entonces me embargan a mí, ahora ya no tengo casa y hermano, estamos tomando la decisión de irnos a vivir a Querétaro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque aquí ya no se puede, porque aquí ya no tenemos nada y entonces allá mi esposa tiene un primo que ya nos prometió trabajo, que ya nos prometió que y nos va, pero ya oró, ya buscó a Dios, ya pidió confirmación del Señor. No, hermano, y de hecho mi esposa no está muy de acuerdo porque dice que el primo ese es bien tacaño, pero yo digo que es la solución y nos vamos a ir y ya, hermano, es más, no venimos a pedirle permiso ni opinión, ya traemos las maletas en el carro y ya nos vamos. Yo digo, wow. Y sucede que se van en base a sus sentimientos, en base a sus emociones, porque creemos que eso es lo mejor, lo más correcto, lo que nos va a sacar del problema y a llorar más a Querétaro, ¿no? A llorar y a sufrir más en Querétaro. O peor aún, tomo decisiones en base al engaño del enemigo. Y el diablo me viene y ahora que yo estoy sumergido en mi llanto y en mi dolor, el enemigo viene y me mete ideas a la cabeza de qué es lo que debo hacer. Y esas decisiones van a ser totalmente equivocadas. ¿Por qué? Porque no le estoy pidiendo a Dios sabiduría. Si en medio de la aflicción tú preguntas, ¿y ahora qué hago? Esa es señal para doblar tus rodillas y pedir sabiduría al Señor. Y no solamente debo pedir sabiduría durante la aflicción, sino también después de la aflicción, para no volver a cometer el mismo error 2 veces, ¿no? Señor, ya te pedí sabiduría aquí en medio de las lágrimas. Ahora ya salí del problema. Ya salí. Señor, fueron 6 meses terribles. Fueron 6 meses de llanto, de dolor. Pero ya salimos, ¿verdad? Pedí sabiduría. Dios nos iluminó. Supimos qué hacer. Y ahora ya estamos afuera. Muy bien. Ahora sígueme dando sabiduría. Porque ese error que cometí hace 6 meses lo puedo volver a cometer si no soy sabio para vivir la vida. Hermano, venimos a que nos case. Este es mi 5.º matrimonio. Uy, hermano,
He tenido 5 esposas y las 5 han sido malas. No, las malas no son ellas. Algo tienes tú, ¿verdad? Que está pasando, que te estás divorciando y separando a cada momento. ¿Por qué? Porque no has sido sabio. Un error, bueno, ándale pues, ¿verdad? Está bien, lo aceptamos. No conocía a Cristo, estaba sin Dios, ¿no? No estaba alejado de la iglesia, no era cristiano. Pero 5 veces después, agarra la onda, pide sabiduría delante de Dios. Número 3, el tercer beneficio de la aflicción sería la restauración. Ve conmigo, Primera de Pedro capítulo 5, y quiero que pongas un papelito o algo ahí en Primera de Pedro 5:10, porque ahí vamos a estar regresando a esa cita, ahí nos vamos a enfocar un poquito más, pero Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido, escucha, un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Ahora, vamos a ver esas 4 palabras allí que hay en Primera de Pedro 5:10. La primera es los perfeccione. Esa palabra perfeccionar en el original griego es la palabra katarstesei, que habla más bien de restauración. Y yo les decía hace rato, el tercer beneficio de la aflicción sería la restauración. Y es esa palabra katarstesei, que aquí en la Reina Valera 60 tradujeron como perfeccionar. Pero escúchame, hermano, si no tenemos cuidado en la aflicción y en la aflicción mostramos actitudes incorrectas, la aflicción va a ser usada por el diablo y va a deteriorar todo en nuestra vida. Pero si le pedimos a Dios que use la aflicción para nuestro provecho, entonces la aflicción va a servir para restaurarnos, para ponernos en el lugar que nos corresponde. Te pongo un ejemplo: el hijo pródigo. El hijo pródigo pecó, falló, se alejó del padre, terminó dándole de comer a los cerdos, ¿no? Pero después regresó al padre y fue restaurado como hijo, porque hubo en medio de la aflicción arrepentimiento. Entonces, sin importar si en medio de la aflicción perdimos algo, fíjate, en medio de la aflicción puedes perder un familiar, en medio de la aflicción puedes perder tu matrimonio, en medio de la aflicción puedes perder tu dinero, en medio de la aflicción puedes perder tu salud. Si en medio de la aflicción perdiste cualquier cosa, sin importar lo que hayas perdido, Dios quiere usar la aflicción para restaurar tu corazón, tu carácter, y darte paciencia, templanza, mansedumbre, dominio propio, porque tú sigues siendo, hayas perdido lo que hayas perdido en la aflicción, tú sigues siendo hijo o hija de Dios. Entonces Dios quiere restaurar tu posición, Dios quiere restaurar tu corazón, Dios quiere restaurar tu carácter. Ya pasaste por la aflicción, ahora ya estás allí dándole de comer a los cerdos. ¿Qué pide Dios? Regresa al Padre y te va a dar un anillo, te va a dar calzado nuevo, te va a poner vestido nuevo, va a restaurar tu posición, va a restaurar tu corazón, va a restaurar tu paciencia, tu templanza, tu mansedumbre, tu dominio propio, los frutos del Espíritu en tu vida. Porque nunca has dejado de ser hijo independientemente del problema o la bronca en la cual te metiste, independientemente de las lágrimas que has derramado o independientemente de lo que has perdido por tu propia culpa. Pero Dios quiere restaurarnos y yo necesito entenderlo en medio de la aflicción. No, en medio de la aflicción no es nada más llorar y quejarme y decir, ¿por qué, Señor? En medio de la aflicción yo tengo que decir, Señor, quiero restauración. Señor, necesito ser restaurado por ti. Necesito restaurar mi corazón, necesito restaurar mis pensamientos, necesito restaurar mi vida. Ya perdí y probablemente perdí mucho.
por esta tribulación que me vino por causa de otra persona o que vino por causa mía. No importa, pero ya perdí. Ahora, restáurame. Y Dios lo va a hacer. Número 4, un cuarto beneficio que trae la aflicción es la firmeza. Regresa ahí, 1 de Pedro 5:10. Dice, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione. Y ahora agrega y dice, afirme. Y la palabra griega para afirme aquí en este texto es esterixes, ¿no? Que tiene que ver con afirmar. Esa palabra tiene que ver con consolidar. Esa palabra tiene que ver con confirmar, con afirmar, firmeza. Y la aflicción, hermano, escucha, puede derrumbarnos y puede llevarnos a pensar que Dios no nos ama, o que Él no está al cuidado de nosotros, o que Él nos ha abandonado. La aflicción puede llevarme a pensar que ya no soy hijo, que perdí la comunión, que ya no soy digno y que no puedo tener intimidad. Pero escúchame, esas son mentiras diabólicas para lograr que la aflicción me lleve a alejarme más de Dios, ¿no? Pero te vuelvo a poner el ejemplo del hijo pródigo. Estaba en una gran aflicción que, déjame decirte de antemano, él solito se buscó. Nadie le dijo, pide tu herencia. Nadie le dijo, te vas de la casa. El papá no le dijo, mira, ahí está el dinero, te vas de la casa, ya no te aguanto. No, él solito dijo, papá, yo no me quiero aguantar hasta el día de tu muerte, ¿no? Como no te mueres y veo que estás muy sano y te vas a tardar en morir, pues dame la herencia, ¿no? Con mucho amor. Dame la herencia, yo me quiero ir, quiero gastar la herencia en lo que a mí se me dé mi gana. Y el papá le dio la herencia y él se fue y se la gastó en prostitutas y se la gastó en los amigos y se lo gastó en los billares, ¿no? Y cuando ya no tenía nada, ahora estaba dándole de comer a los cerdos. Y ahí, hermano, escúchame, dándole de comer a los cerdos se sentía indigno. Se sentía nada, porque él piensa y dice, voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a decir, acuérdate sus palabras, dice, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno. Ya no soy digno. Perdí la oportunidad de seguir siendo tu hijo. Él se sentía así. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me conformo con que me hagas como a uno de tus jornaleros, ¿no? Y si quieres ponerme como el más bajo de todos tus jornaleros, lo acepto. ¿Por qué? Porque te fallé, porque la regué, porque yo solito me metí en este rollo, ¿verdad? Y tú no eres culpable, yo soy el culpable. Y Señor, aquí estoy, ¿verdad? Papá, aquí estoy y aviéntame hasta el último de tus jornaleros, hasta la última casita, ¿verdad? Que tengas ahí para vivir. Ahí me quedo y dedico mi vida para servirte a ti, ¿no? Pero vuelvo a repetir, pero cuando llegó, el papá le recibió como a quién, hermano. Como a hijo, como a su propio hijo. Porque para el papá jamás perdió el valor. Para el papá jamás perdió la posición. El papá lo afirmó. El papá le dio firmeza. No, olvídate que como uno de mis jornaleros y que como uno de mis... No, tú eres mi hijo. Te doy el anillo, te doy la ropa, te doy el calzado y mato al chivo más gordo, a la oveja más gorda, ¿no? Y hacemos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha regresado. ¡Wow! Escúchame, hermano, cuando en medio de la aflicción tenemos la actitud correcta, Dios no solamente nos restaura, sino que nos afirma en lo que somos para Él. Aun cuando el único culpable de la aflicción haya sido yo mismo. Pero vuelvo a repetirte, pero sigo siendo hijo de Dios con todos los derechos y los deberes. Amén. Y Dios me dice, te amo. Eres mi hijo, te compré con la sangre. ¿Verdad? Vales para mí.
Cuando tú y yo en medio de la aflicción podemos reconocer, Señor, la regué, perdóname. Y entonces Dios nos afirma y nos restaura. Y número 5. El quinto beneficio de la aflicción, ve conmigo otra vez, primera de Pedro 5:10, dice, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, y ahora dice fortalezca. Y aquí la palabra fortalezca es estenosei, que tiene que ver con el equipamiento físico de un soldado o de un atleta. Otras palabras para esa palabra fortalezca es robusto. Y es el ejemplo de un deportista que en base a todo el ejercicio que hace y toda la alimentación que come, está en condición de soportar una competencia. Es fuerte, es sólido. Estaba viendo la semana pasada o antepasada, no recuerdo cuándo fue, el Super Bowl, ¿no? Y yo veo los golpes que se dan y las cosas que hacen. Yo digo, si yo estuviera parado ahí en medio del campo y llega uno de esos y me taclea, ahí se acabó Daniel Carrillo, ¿no? Hasta ahí, o sea, ya se murió. No salgo del campo lastimado, salgo del campo muerto, porque no tengo la fortaleza, no tengo la condición. Pero sí, bueno, ahorita ya no, porque ya es demasiado tarde, ¿no? Pero si en mi tiempo de juventud yo hubiera estado practicando y jugando y empujando y cargando pesas y corriendo y haciendo el deporte que debería hacer y comiendo las cosas que debería comer, porque yo no me comía la lechuga, no me comía el jitomate, niños? O sea que si no quieren quedar como yo, coman bien. Entonces, como no comía bien, pues olvídate, qué fortaleza, qué, no sé si se diga así, pero robustez, ¿no? ¿Qué robustez tengo, no? ¿O qué fortaleza tengo para soportar un golpe en una competencia? Ninguna. Pero escúchame, esta gente que compite, esta gente que juega, que son deportistas a niveles altos, tienen fortaleza, son robustos y pueden soportar un golpe que tú y yo pues no soportaríamos, ¿no? Dice Isaías capítulo 35, versículos 3 al 4. Dice, fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles, digan a los de corazón apocado, esfuérzate, no temas. ¿Por qué? Porque dice, porque he aquí tu Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo va a venir y te va a salvar. La actitud correcta en medio de la aflicción logra que Dios pueda fortalecer mi vida. Y mi fortaleza y tu fortaleza vienen de Dios, porque Él es el único que puede fortalecernos en medio de cualquier aflicción o prueba o circunstancia. ¿Se vale llorar en medio de la aflicción? Sí, puedes llorar todo lo que quieras. ¿Se vale quejarte en medio de la aflicción? Pues está bien, ¿verdad? Te quejas un momento y pero ¿por qué, Señor? Porque a mí no se vale, no es justo, bla, bla, bla. Pero después de eso, fortalécete en el Señor y dile, Señor, perdóname, aquí estoy, fortaléceme. Hazme robusto, que esta prueba me haga robusto, que esta prueba me haga fuerte, que esta prueba me dé ánimo, que esta prueba me dé inteligencia, sabiduría, robustez para soportar lo que venga en el futuro, para soportar lo que venga aún en medio de esta situación difícil. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones te hacen robusto, las tribulaciones te hacen pesado. Y estoy pensando en un jugador de fútbol americano, ¿no? Pesado, ¿para qué? Para soportar lo que venga. Todo el equipo se puede venir en contra mía, aquí estoy, ¿verdad? Para seguir avanzando, es impresionante. Digo, te estoy hablando de fútbol americano porque es lo que me gusta a mí, ¿no?
Podría hablarte del fútbol o de otro deporte, pero el fútbol americano es lo que me llama la atención. Y es impresionante cómo el tipo que lleva la bola, la pelota, ¿no? Se le pueden colgar 2 o 3 y él puede seguir avanzando. Puede tener una barrera de 4 o 5 contrincantes que están bien fortalecidos, pero él está más fortalecido y él puede empujarlos y avanzar 1 o 2 yardas más. Y tú dices, ¿cómo lo hace? Porque entrenado. Se ha capacitado. Y escúchame, nuestro entrenamiento y nuestra capacitación espiritual está, aunque te sorprenda, en las tribulaciones. En las tribulaciones Dios te hace robusto. Si solamente nos la pasamos quejando y llorando, no va a pasar nada. Vamos a continuar igual de flacos. Pero si en medio de la prueba y en medio de la tribulación tú le dices al Señor, Señor, que yo pueda aprender de esta situación para continuar y seguir adelante, entonces eso te hace robusto. Si Pablo dice allí en 2 de Corintios 4:17, dice, esta tribulación momentánea en nosotros produce un excelente y eterno peso de gloria. El sexto y último beneficio de la aflicción sería el cimiento. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 5:10, donde estábamos la cita. Dice que después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, y luego termina diciendo y nos establezca. Y la palabra establezca allí es en griego esterizo, que tiene que ver con fijar firmemente, poner una base, poner un cimiento. Entonces, la aflicción debe servirnos para entender qué era lo que no estaba cimentado en mi vida. ¿Dónde tenía yo un mal fundamento, una mala base, que fue lo que me llevó a meterme en el problema que ahora tengo, ¿verdad? Entonces yo necesito regresar al cimiento, yo necesito regresar a las bases de mi vida espiritual. Probablemente la aflicción vino a mi vida por no tener una base sólida y firme en Dios. Entonces yo tengo que buscar las bases de una mayor vida, por ejemplo, de oración o de ayuno o de intimidad o de mayor obediencia o de mayor consagración. Porque a causa de que yo no tuve una buena base de oración o una buena base de ayuno o una buena base de obediencia o de consagración, me metí en el problema en el que me metí. Entonces yo necesito buscar en mi mente y yo necesito buscar en oración y decirle al Señor, Señor, ¿dónde estaba la grieta en mis bases? Y Dios me va a responder. ¿Te acuerdas que dejaste de orar? ¿Te acuerdas que empezaste a faltar a la congregación? ¿Te acuerdas que empezaste a dejar de buscarme? ¿Te acuerdas que empezaste a distraerte en el Facebook, en la novela, en los amigos, en el trabajo? ¿Y te acuerdas que empezaste a desligarte de mí? Y entonces, como consecuencia de eso, empezaste a tomar malas decisiones hasta el punto que llegaste a donde estás ahora. Sí, Señor. Entonces, ¿qué debo hacer? Necesitas regresar. Necesitas regresar a establecer bases de oración. Necesitas regresar a establecer bases de comunión. Necesitas regresar a establecer bases de intimidad. Echar cimientos nuevos para empezar a hacer las cosas correctas. Necesitas arrepentirte y comenzar a poner bases sólidas en tu vida. Nuevos hábitos, nuevas costumbres espirituales. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la aflicción? ¿Cómo paso la aflicción, hermano? Pasa la aflicción volviéndote a la presencia de Dios y pidiéndole, Señor, que en medio de esta aflicción yo pueda ser perfeccionado, número 1, yo pueda obtener sabiduría, número 2, yo pueda ser restaurado, número 3, pueda adquirir firmeza, número 4, número 5, fortaleza, y número 6, pueda cimentar mejor mi vida espiritual.
Si yo puedo aprender o puedo recibir esas 6 cosas, lo más seguro es que no voy a volver a cometer el mismo error. Y cuando venga otra aflicción, venga por lo que venga, yo voy a estar preparado y voy a estar fortalecido para volverla a pasar. Pero no va a ser en lo mismo que caí, va a ser en otra cosa en donde voy a tener que volver a aprender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos podemos poner de pie en esta mañana? Y podemos orar al Señor.